Y vamos a leer solamente el primer versículo, pero nos vamos a ocupar de todo el capítulo a medida que avancemos en la exposición de la palabra, pero vamos a leer solamente el primer versículo como manera de introducción. Y vamos a ocuparnos de este capítulo hoy, y la próxima semana también vamos a hablar de este mismo capítulo. Lo que vamos a considerar esta mañana es la palabra de Dios en la debilidad de Abraham. Ustedes van a notar que este capítulo enfatiza de una manera muy notoria la palabra de Dios llegando a Abraham y el efecto que la palabra de Dios tuvo en la vida de Abraham. Ese va a ser nuestro énfasis el día de hoy. La próxima semana vamos a enfocarnos en el pacto que Dios hizo con Abraham, del cual se nos habla en este capítulo. De manera que esos van a ser los dos temas. Esta semana vamos a hablar sobre la palabra de Dios en la debilidad de Abraham, pero eso se aplica a nosotros también. La palabra de Dios llega a nosotros en la debilidad. Y este capítulo nos enseña cómo es que Dios llega con su palabra en nuestra debilidad y qué efecto hace la palabra de Dios en nuestra debilidad. Vamos a leer entonces el primer versículo del capítulo 15. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Permítanme comenzar una vez más. Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Pueden sentarse. No hay nadie que no conozca lo que es la debilidad. Nosotros los seres humanos somos vulnerables a momentos de debilidad. Somos débiles en esencia, en naturaleza, por naturaleza, pero hay momentos en los que esa debilidad se hace terriblemente palpable en nuestras vidas. Lo que encontramos en este capítulo es un momento de gran debilidad en la vida de Abraham. Curiosamente, esta debilidad vino a Abraham después de una gran victoria. Sin embargo, cuando escuchamos lo que Abraham habla aquí con Dios, nos damos cuenta que aunque Abraham no lo dice explícitamente, lo que evidentemente hay en el corazón de Abraham es un desánimo grande, porque esa victoria que él obtuvo contra los 4 reyes del oriente, en realidad no sirvió de nada, no trajo frutos. Para comenzar, el objetivo central de Abraham para envolverse en esa guerra del capítulo 14, en la que él va a pelear contra 4 reyes, el objetivo central de Abraham envolverse en esa guerra, en ese conflicto, que era un problema muy, muy serio, era rescatar a su sobrino Lot. Y lo logra rescatar. Pero Lot, en todo el capítulo 14, no expresa ni una sola palabra. Ni siquiera, no le pide ayuda a Abraham. Y cuando Abraham lo ayuda y lo rescata, no le agradece a Abraham. Y después de que él ha tenido que atravesar esa situación tan espantosa de ser secuestrado y de tener en peligro su vida, él decide regresar a Sodoma. Él no le dice a Abraham que ahora él aprendió y que ahora quiere quedarse con Abraham en Canaán, sino que decide regresar a Sodoma. En otras palabras, humanamente hablando, de nada sirvió todo lo que hizo Abraham. No cambió a Lot. Y es que hay personas que no cambian, hermano, no importa lo que les suceda. No importa qué tan graves sean los golpes, no entienden los caminos del Señor. Y Lot, aunque
La Biblia dice que era un hombre justo, pero era obviamente un hombre sin entendimiento, era un hombre sin criterio espiritual. Y Abraham, que anhelaba, hermanos, tener no solamente la compañía de Lot por ser su sobrino y verlo prosperar espiritualmente, sino que además uno puede percibir que Abraham esperaba de alguna manera que Lot quizás fuese su heredero. Lot decide regresarse a Sodoma. De manera que Abraham está desanimado. Y además de esta percepción, de esta circunstancia, ¿no?, de haber ido a meterse a un conflicto tan grave y no haber sacado ningún fruto, porque ni siquiera se enriqueció más cuando el rey de Sodoma le ofreció las riquezas. Abraham le dijo: no voy a tomar nada de ti. Además de eso, de que Abraham no sacó nada de ahí, Abraham se metió en peligro, pues estos reyes del oriente, aunque estaban muy lejos, eran reyes muy poderosos, y era probable que en cuestión de un año, o quizás de 2, pero con el paso del tiempo, estos reyes retomaran su fuerza y regresaran. Eran reyes invasores, de manera que Abraham sabía que esto implicaba peligro, que él se había expuesto a la enemistad de estos reyes, y eso era muy, muy peligroso. Se había conseguido enemigos muy poderosos. Además de esto, Abraham estaba impaciente y estaba lleno de incertidumbre. No sabía qué era lo que iba a pasar. Habían pasado unos cuantos años en Canaán y no se veía el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham. Ustedes lo pueden ver acá en el verso número 2. Abraham le dice al Señor: ¿qué me darás? Porque ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Esto denota ansiedad en Abraham. ¿Qué me darás? Ando sin hijo. Y el único que me puede heredar ahora es un Damaseno. Es un pagano. Parece que era un buen hombre, ¿no? Eliezer, que servía a Abraham. Pero era extranjero. Era de Damasco. Y él dice: ¿qué me vas a dar? Mi único heredero es este hombre, este Damaseno Eliezer. Ando sin hijo. Era una especie, hermano, en cierto modo, era una especie de reproche de parte de Abraham para con Dios, porque Dios le había prometido un hijo. Y es como que Abraham le estuviera diciendo: ¿dónde está el hijo que tú me prometiste? De manera que aquí vemos nosotros la circunstancia, un momento débil, un momento difícil en la vida de Abraham. Y en ese momento, la palabra de Dios llega a Abraham. De hecho, así comienza el capítulo. Dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Así comienza el capítulo. Después de estas cosas, después de aquella victoria inútil en la que probablemente Abraham estaba pensando: realmente fue vano todo esto, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra de Dios vino a Abraham. Dios es muy bueno, hermanos. Y a veces en los momentos de mayor debilidad, Él envía su palabra. Y en realidad nosotros siempre necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la lluvia, como la nieve que riega la tierra, que la hace germinar, que la hace producir. La palabra de Dios es como el martillo que quebranta la piedra. Señor Jesucristo le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre.
Abraham necesitaba esto, hermano. Dios lo había enviado a una misión. Dios lo había llamado de Ur de los Caldeos y le había dado una promesa. Y habían pasado los años. Y la circunstancia más notable en la que él se había visto envuelto es esta batalla, esta guerra. Y no trajo ningún fruto. Pero la palabra de Dios vino a Abraham. Y la palabra de Dios, llegando a Abraham, le responde a sus necesidades. Como les dije hace un momento, este es el tema, uno de los temas predominantes de este capítulo, la palabra de Dios llegando a Abraham. Y vamos a considerar este capítulo bajo estos dos encabezados, bajo estas dos ideas. La palabra de Dios llegando a Abraham, la palabra de Dios que llega a Abraham y el efecto de la palabra de Dios en la vida de Abraham. Veamos en primer lugar, hermanos, la palabra de Dios llegando a Abraham. ¿Cómo la palabra de Dios llega a Abraham? ¿En qué momento llega la palabra de Dios a Abraham? Como ya lo dijimos, llega en un momento de gran debilidad. Llega específicamente en un momento de temor. Porque Abraham se había hecho de enemigos poderosos, y la palabra del Señor llega a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Esta es la primera vez, hermanos, que aparece en toda la Biblia esta frase, no temas, y se repite constantemente a través de toda la Escritura. Alguien dijo, no menos de 365 veces aparece esa frase en la Escritura. Por lo menos una vez para cada día del año. Dios tiene un no temas para nosotros. En este caso, Abraham, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Dios está ofreciendo aquí a Abraham como protección. Porque lo que Abraham hizo, la guerra en la que Abraham se envolvió, fue una guerra por amor a su prójimo. Fue una guerra por la gloria de Dios. De hecho, fue una guerra bajo la protección divina. Abraham no se lanzó en esta guerra de una manera caprichosa. Abraham lo hizo porque Dios lo movió a esta guerra. Era una guerra santa, la del capítulo 14. Y sabemos que era una guerra santa porque cuando él regresa de la guerra, le aparece el sacerdote Melquisedec. ¿Y qué le dice Melquisedec a Abraham? En el verso número 19, le bendijo y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. O sea, fue Dios el que le entregó a Abraham los reyes para que él los venciera. Fue Dios el que le dio a Abraham la gracia, la sabiduría, el poder, la determinación de ir y vencer a esos reyes. Eran reyes que habían saqueado muchas ciudades, y Abraham con 300 hombres y unos pocos más que lo ayudaron, unos pocos más aliados, él vence a estos reyes porque la bendición de Dios estaba con él. Y el sacerdote Melquisedec se lo confirma. De manera que Melquisedec está metido en esto, hermanos, por amor, bajo la bendición de Dios, buscando la gloria de Dios. Que sí debemos pelear nosotros nuestras batallas, porque eso es lo que debemos buscar en lo que hacemos, en lo que buscamos, en lo que sucede en nuestras vidas. Debemos buscar la bendición de Dios, que esté sancionado por el Señor, que lo que decidimos, lo que queremos, lo que vamos a hacer, lo hagamos bajo la dirección divina. Eso es lo que Abraham buscó en esta ocasión. Siempre le funcionó, hermano. Cuando fue a Egipto no era eso lo que estaba haciendo. O cuando se metió con la criada a tener un hijo, tampoco era eso lo que estaba haciendo.
Porque Abraham era un hombre sujeto a pasiones y a errores, igual que nosotros. Pero su inclinación, su anhelo, su deseo era esto. Sin embargo, cuando él hace lo correcto, cuando él bajo la bendición de Dios va a esta guerra, cuando él por amor a su hermano va a esta guerra, cuando él buscando la gloria de Dios va a esta guerra, no hay fruto. Y Abraham se consigue enemigos. Pero Dios llega con su palabra y le dice: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. El mismo que lo metió en esta situación es el que lo protege. Hermano, la razón, una de las razones por las que nosotros no debemos de estar buscando nuestras propias metas, nuestros propios deseos, nuestros propios métodos, nuestras propias maneras, es porque si nosotros hacemos eso, después vamos a quedar desamparados. Pero Dios promete ser el escudo de aquellos que buscan su voluntad. Dios promete ser la fortaleza, la protección de aquellos que se refugian en Él, que buscan hacer lo que a Él le agrada. Así que Dios llega con su palabra. Dice el verso 1, capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. En el temor, yo soy tu escudo. En los momentos de debilidad, yo soy tu escudo. No temas. Cuando estás solo, yo soy tu escudo. Pero el Señor, la palabra del Señor agrega algo más. Le dice: yo soy también, le dice: tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, en el verso número 2, Abraham le responde al Señor. Y obviamente, hermano, esa palabra que Dios acaba de hablar a Abraham no le ha hecho efecto todavía. A veces la palabra de Dios se toma tiempo en que nos haga efecto, llega a nosotros y no la comprendemos. Y posteriormente hace efecto, como le sucedía a los discípulos, que muchas veces veían al Señor hacer algo o lo escuchaban decir algo y lo entendieron tiempo más tarde. Y esa es una de las razones, hermanos, por las que nosotros debemos exponernos a la palabra de Dios continuamente, porque aunque no la comprendamos toda ahora, aunque no la asimilemos toda ahora, esa palabra sigue haciendo su efecto. Esa palabra es poderosa, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y ella va haciendo su efecto. Si es como la lluvia que riega la tierra y la hace producir, toma tiempo. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca. De manera que nosotros no perdemos el tiempo cuando nos exponemos a la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos la predicación fiel de la palabra de Dios. Esa es la razón por la que Dios quiso salvar a los creyentes con la locura de la predicación, dice el apóstol Pablo. Es interesante, hermanos, que Pablo dice aquí, Pablo no dice Dios quiso salvar a los incrédulos por la locura de la predicación, aunque también los salva. Es decir, los incrédulos necesitan la palabra, pero los creyentes somos salvos por la predicación de la palabra. Ahora, cuando decimos que los creyentes somos salvos, no estamos hablando de la salvación eterna, porque esa ya la tienen los creyentes, pero estamos hablando de la salvación del pecado, de la salvación de la contaminación, de la salvación de la mundanalidad. El Señor, a través de su palabra, llega a Abraham. Pero Abraham no comprende esa palabra de inmediato, y en el verso número 2, Abraham le responde al Señor: Señor, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Y dijo también Abraham, verso 3, mira que no me has dado prole, y
y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Ese era el temor de Abraham, la ansiedad de Abraham. Quizás cuando él fue a rescatar a Lot, pensó, si traigo a Lot, por lo menos él va a ser mi heredero, pero Lot no se quiso quedar con él, se regresó a Sodoma. Y noten ustedes que Abraham en este momento no tenía claro de dónde iba a venir el hijo que Dios le prometió, porque Dios le había prometido un hijo. Así que Abraham estaba buscando un hijo. Pensó probablemente que iba a ser Lot, pero Lot se le fue para Sodoma. Entonces ahora está pensando, quizás va a ser este almaceno Eliezer, lo voy a tener que adoptar y él va a ser el heredero. Y le dice al Señor, Señor, este es el único que yo voy a poder adoptar para ser mi heredero. El hombre está ansioso, como nos sucede a nosotros, hermanos, cuando no miramos respuesta a algunas de las necesidades que tenemos. Cuando vemos que hay algo que es indispensable en nuestra vida, que lo necesitamos realmente y no hay manera que nosotros podamos verlo. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me darás? Qué pregunta, hermano, qué pregunta más humana, ¿no es cierto? ¿Qué me darás? ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo has permitido que pase todo este tiempo y yo no veo nada claro? ¿Cómo has permitido que pasen todas estas circunstancias y lo único que tengo es un Damaseno que sea el heredero de las promesas y el heredero de mis riquezas? ¿Qué me darás? Ando sin hijo. Mira, no me has dado prole. Casi pareciera que Abraham le está reprochando a Dios, a pesar de que Dios le dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham no puede ver cómo. Hermanos, es muy frecuente que nosotros no podamos ver cómo. Es muy frecuente. Quizás tú estás en esa circunstancia que tú no puedas ver cómo. ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a resolver este problema? ¿Cómo el Señor me va a sacar de esta situación? ¿Cómo es que el Señor ha permitido que yo esté metido en esto? ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que Dios me va a dar? Y por eso necesitamos la palabra de Dios. En el verso número 4 el Señor le responde a Abraham en sus ansiedades y le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Noten ustedes cómo Dios, hermano, gradualmente nos va guiando a través de su palabra hacia su voluntad y hacia el cumplimiento de sus promesas. En este caso, Dios le está aclarando a Abraham algo que él no había entendido. Dios le está diciendo, no te va a heredar sino que será un hijo tuyo. Porque Abraham estaba pensando, yo voy a tener que adoptar a alguien, a Lot o a Eliezer. Y Dios le dice, no, va a ser un hijo tuyo. Palabra de Dios. Dándole a Abraham, expandiendo su entendimiento. Por cierto, hermanos, que Abraham recibió esta palabra y la creyó. Pero nuestra fe es una fe, la fe humana es una fe tambaleante. La fe humana nunca es una fe perfecta. Y el próximo capítulo nos relata uno de los momentos más críticos y más lamentables en la vida de Abraham, cuando él se metió a tener un hijo con la sierva de su esposa para que se cumpliese esta promesa. Pero Dios le está hablando acá. Hermanos, nosotros corremos el peligro, como dice el escritor del libro de Hebreos, de ser tardos para oír. O ser oidores olvidadizos, como dice Santiago. O ser niños en el entendimiento, como le dice Pablo a los Corintios. Y en este caso, Dios le está hablando directamente a Abraham. Y nosotros sabemos por lo que sucedió después, que Abraham no asimiló esta palabra.
la creyó, pero no la asimiló, no la entendió claramente. Dijo alguien: nosotros debemos de saber lo que sabemos mejor de lo que lo sabemos. Si tú crees que sabes algo, hermano, eso que tú sabes, debes de saberlo mejor de lo que lo sabes. Porque en referencia a la palabra de Dios, nosotros nunca sabemos con suficiencia todas las implicaciones de la palabra de Dios. Siempre necesitamos saber más, entender más, para que esa palabra haga efecto en nosotros. Por esa razón es que muchos saben, entienden, conocen versículos de la Biblia y conocen doctrinas de la Biblia y no les hacen efecto. Aquí pareciera que eso le sucede a Abraham, porque Dios le está diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y para ilustrar la realidad de esta promesa y hacer más concreta esta promesa de que Dios le va a dar un hijo a Abraham, en el verso número 5 leemos: y le llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Le llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. Hermanos, en varias ocasiones el Señor le dijo a Abraham que mirara. Anteriormente, en el capítulo número 13, en el verso 14, dice que Dios le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Y en el verso 15 le dice: porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es una invitación divina a mirar. En el caso de esta ocasión, después de que Lot se apartó de él por la primera vez, Dios le dice a Abraham: alza tus ojos y mira. Mira como el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Pero en este caso, aquí en el capítulo 15, Dios le dice a Abraham: alza tus ojos y mira las estrellas. Es una invitación a mirar. Es una invitación a tener visión, a expandir nuestro entendimiento, nuestra visión de las cosas, a ver las cosas como Dios las ve, a ver más allá de nuestra circunstancia presente. Hermanos, uno de nuestros grandes enemigos son nuestros sentimientos, nuestra razón y las circunstancias presentes. Cuando nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que pensamos, humanamente hablando, o de acuerdo a lo que está sucediendo, nos equivocamos. Porque lo que sentimos es demasiado poderoso, puede ser demasiado doloroso, o puede ser un deseo demasiado grande, una ilusión demasiado grande. Un joven que se enamora de la persona equivocada, un deseo equivocado, o una ansiedad muy grande por algo. Eso es lo que le estaba pasando a Abraham acá. Él es ansioso. Pero Dios lo lleva afuera y le dice: mira los cielos, cuenta las estrellas, y si las puede contar, así será tu descendencia. Por supuesto, no se podían contar. Lo que Dios le estaba queriendo decir a Abraham, lo que le estaba diciendo aquí de una manera muy gráfica, muy visible, es que él iba a cumplir su promesa. Así que esa es la palabra de Dios a Abraham. La palabra de Dios a Abraham en su temor es: no temas, yo soy tu escudo. La palabra de Dios a Abraham en su ansiedad es: tendrás un hijo tuyo. Mira las estrellas, mira más allá de ti mismo. Tenemos que tener visión, hermano, pero no es nuestra visión, es la visión de Dios, la visión divina.
Es la visión que tuvo Moisés cuando dice que se sostuvo como viendo al invisible. Es la visión que posteriormente adquirió Abraham cuando él veía la ciudad que tiene fundamento y comenzó a ver ya no sus circunstancias, no lo que sentía, no lo que quería, no lo que estaba sucediendo, no lo que pensaba, sino lo que Dios quería que él viera. Esa es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Los incrédulos viven por lo que les sucede, por lo que piensan, por lo que sienten. Los creyentes, hermano, viven por lo que creen. Y tienen que creer de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es la diferencia entre Abraham. Por eso Abraham era diferente. Por eso Abraham vivió en aquella tierra sin haber adquirido nunca propiedad de esa tierra. Como extranjero en tierra ajena vivió. Vivió en tiendas con Isaac, Jacob. Dice que murió sin haber visto las promesas. Qué declaración, hermano, más extraordinaria. Murió sin haber visto las promesas. Pero no se supone que Dios es un Dios fiel. Pero es que él no esperaba que las promesas de Dios se le cumplieran a su manera. Él sabía que las promesas se iban a cumplir aunque él se muriera. Y noten ustedes, hermano, más adelante, cuando Dios le habla a Abraham, porque Abraham está ansioso, no solamente por su hijo, sino también por la tierra. Dios le había prometido no solamente un hijo, le había prometido la tierra. Y en el versículo número 7, en el versículo número 8, perdón, Abraham le responde al Señor: ¿en qué conoceré que yo la he de heredar? Porque lean el verso 7, Dios le dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y entonces Abraham le responde en el verso 8: ¿y cómo voy a conocer yo que la voy a heredar? Y ustedes saben que Abraham se murió y nunca fue dueño de la tierra, nunca poseyó la tierra, caminó por ella, vivió en ella, pero nunca la poseyó. Por eso dice que se murió sin haber visto las promesas. Y Abraham le pregunta al Señor: Señor, ¿cómo yo voy a saber que voy a heredar esta tierra? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Hermanos amados, nosotros no debemos extrañarnos de que la vida parezca tan contradictoria, de que hayan situaciones tan contradictorias en nuestras vidas, que parece que Dios no está actuando. Especialmente si nosotros vivimos por lo que vemos. Pablo dice que nosotros no debemos vivir por lo que vemos, sino por lo que no se ve. No por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por fe andamos, no por vista. Esto le estaba enseñando Dios a Abraham acá. Pero Abraham, hermano, era un ser humano igual que nosotros. Y entonces Abraham le pregunta en el verso 8: ¿en qué voy a conocer que la he de heredar? Y la respuesta de Dios a Abraham, hermano, fue una respuesta bastante extraña. Porque en lugar de darle explicaciones acerca de la tierra, Dios le dice en el verso 9: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Qué respuesta más extraña, ¿no? Porque él está preguntando acerca de la tierra. Y entonces Abraham toma todo esto y obviamente él ya sabía lo que había que hacer, o Dios se lo instruyó, aunque ahí no lo dice. Él tomó todo esto y los animales los partió por la mitad, dice el versículo 10. Puso cada mitad del animal, de los animales, de la becerra, de la cabra y el carnero, los partió por la mitad y puso la mitad del animal de este lado y la otra mitad de este lado. Eran 3 animales y puso los 3 animales la mitad de cada uno al lado. Imaginen ustedes esa escena. Y esa es la respuesta de Dios para Abraham. Y toma también la tórtola y el palomino, los mata, ¿no? Y los pone allí también, muertos. La tórtola y el palomino, uno enfrente del otro. Partió las aves, dice el verso 10. Perdón, no partió las aves, solo las mató, no las partió. En el verso número 11 dice que obviamente, hermano, esto tenía que suceder y también esto nos indica que estos animales estuvieron allí por un buen tiempo. Abraham tuvo que
esperar mucho tiempo con los animales muertos allí. Y entonces dice el verso 11 que comenzaron a descender aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Esto nos indica, ¿no?, que pasó mucho tiempo, unas cuantas horas, y las aves de rapiña comenzaron a descender. Y Abraham ahuyentaba las aves de rapiña. Verso número 12. A la caída del sol, es decir, pasó todo el día, quizá pasó más de un día, pero por lo menos un día completo, y a la caída del sol, Abraham ya estaba cansado y le sobrecogió el sueño. Y encima de eso, dice, el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Llegó la noche, y con la noche llegó miedo. Abraham comenzó a sentir temor. Y además de eso, las aves de rapiña. Y él cansado, con sueño. Ahora, no es la parte de lo que Dios le estaba hablando a Abraham. Hay ocasiones en que Dios nos habla de una manera muy extraña, hermano. Nosotros estamos esperando que Dios nos hable y nos mete en situaciones de oscuridad, de tinieblas, de temor, en que las aves de rapiña, que representan obviamente algo malo. ¿Qué puede representar una ave de rapiña, hermano? Demonios, enemigos, adversidades. Pero Abraham tenía que esperar qué era lo que Dios iba a hacer con aquellos cuerpos muertos, porque él estaba esperando la palabra de Dios. Hermano, hermana, espera la palabra de Dios. Espera en Dios. Busca en su palabra. No te dejes llevar por tus sentimientos. No te dejes llevar por las circunstancias. No te dejes llevar por tu lógica. Espera la palabra de Dios. Quizá haya momentos amargos, oscuros, de temor. Que la palabra de Dios llegue. Pero sigue esperando. Abraham esperó. Aunque estés cansado. Abraham estaba cansado. Le sobrecogió el sueño. Y entonces, dice el verso 13, Jehová dijo a Abraham, Dios le habla a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, hermano, esta palabra era una palabra para la cual Abraham tenía que estar preparado, porque él estaba, recuerden que cuando comenzamos el capítulo estaba desanimado, porque no veía frutos de lo que había sucedido, de la guerra en la que se había metido. Y ahora Dios le habla una palabra que no es precisamente la más estimulante, porque Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, mira, lo que va a suceder es que esto se va a tomar unas cuantas generaciones, tú te vas a morir y no vas a ver nada. Y tus descendientes van a ser esclavos 400 años en una tierra ajena. Y después de eso, a la cuarta generación, saldrán de aquella tierra y volverán acá. Y yo voy a cumplir mi propósito. La palabra de Dios, Abraham. Una palabra que no va conforme a la lógica humana. Una palabra que necesita, requiere gente con visión, requiere gente con fe, requiere gente que se someta, requiere creyentes. Esa palabra no es para gente inconversa. Por eso es que si tú no te has convertido, no vas a recibir esta palabra con agrado, no la vas a recibir con beneficio para tu alma.
Pero si tú crees, vas a entender que detrás de todo esto hay un propósito supremo y que ese propósito se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Abraham tenía que entender esto, hermano. Pero ahora vayamos a la segunda parte, a la segunda consideración de este capítulo. La primera es la palabra de Dios llegando a Abraham. La segunda consideración de este capítulo que queremos hacer es el efecto de la palabra de Dios en Abraham. El efecto de la palabra de Dios en Abraham. Ciertamente Abraham, hermano, aquí está manifestando debilidad, confusión, ansiedad, temor. Sin embargo, extraordinariamente, el versículo 6 nos dice lo siguiente: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermano, esta expresión, creyó a Jehová y le fue contado por justicia, es lo que definió la esencia de la vida de Abraham. Es lo que definió la esencia del efecto de la palabra de Dios en Abraham. Creyó Abraham a Jehová. Creyó a sus palabras. Creyó que Dios le iba a dar un hijo. Creyó que ese hijo iba a ser la causa de que miles y millones en todas las naciones, en todas las familias de la tierra, habrían de ser benditas. Porque Dios le había dicho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios, para estimular la fe de Abraham, Dios, para ilustrar su propósito y su promesa, saca a Abraham hacia el cielo abierto y le dice: mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios. Abraham puso su mirada en el cielo y en aquellos millones de estrellas, muchas de ellas invisibles, y creyó Abraham a Jehová. Creyó con fe débil, hermano. Creyó con fe imperfecta. Creyó con fe titubeante. Creyó de una manera imperfecta, tan imperfecta que ya lo vimos cometer algunos errores y luego va a cometer algunos cuantos más. Pero creyó. Creyó como cree todo verdadero creyente. Por eso Él es el Padre de la fe. Él creyó esta promesa universal, esta promesa suprema, de que en Él serían benditas todas las familias de la tierra, de que en ese hijo, esa simiente, habría de ser la causa de la salvación eterna de millones en todas las familias de la tierra. Esa simiente, seguramente, hermano, Él la relacionó, si es que ya lo sabía, con la simiente de la cual Dios le habló a la serpiente cuando le dijo que la simiente de la mujer vencería a la simiente de la serpiente. Y él creyó. Este efecto hizo la palabra de Dios, hermanos. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, esa palabra va a transformar nuestra mente, va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nos va a enseñar una visión diferente de las cosas, va a afirmar las promesas del Señor y nos va a mostrar a Cristo Jesús, y entonces vamos a creer. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Es en la palabra que la fe crece. Creyó Abraham a Dios.
Vengan conmigo por favor a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son. Él creyó de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese fue el efecto de la palabra de Dios, hermano. Creyó. Pero no solamente eso, Abraham, además de que creyó a la palabra, obedeció. Siguió las instrucciones divinas. Porque en el verso 7 Dios le ratifica lo que ya le había dicho antes: yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y en el verso 8 Abraham le pregunta al Señor: ¿en qué voy a conocer que la he de heredar? Y entonces el Señor le da instrucciones acerca de estos animales: de una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y Abraham toma estos animales y hace lo que Dios le dice: parte los animales, derrama la sangre de los animales, pone una mitad del animal de un lado, de los 3 animales de un lado, y las otras mitades del otro lado, y las aves muertas también allí. Y Abraham espera. Ahora, hermano, lo que Abraham estaba denotando acá es que él sabía que tenía que haber sangre entre él y Dios. Y según la costumbre de aquellos tiempos y según algunas explicaciones posteriores de la Escritura, de lo cual vamos a hablar la próxima semana, hermano, este ritual de partir los animales en dos y derramar la sangre era el ritual apropiado de un pacto. De hecho, en el verso número 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y Abraham obedeció. Pero noten ustedes que aquí la obediencia de Abraham, hermano, no solamente no es de tipo moral, aunque él era un hombre que obedecía, obediente en los aspectos morales, si bien falló en alguna ocasión. Pero en este caso la obediencia de Abraham se concentró principalmente en el hecho de que él derramó sangre. Y esperó la confirmación de Dios y se sometió a un pacto de sangre con Dios. Porque eso es lo más importante que tú necesitas hacer, que yo necesito hacer: someternos al pacto de sangre, de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Lo que el pecador necesita para obedecer la palabra de Dios es venir al Señor Jesucristo, que derramó su sangre. Creer en el poder de esa sangre santa. Porque de otra manera no vas a entrar en el pacto. Para tener una relación con Dios tiene que ser una relación de pacto. Una relación en la cual haya un compromiso mutuo. Sin embargo, hermanos, este compromiso mutuo que Abraham hizo con Dios es un compromiso mutuo también extraño, porque Abraham se quedó dormido. Y dice la Escritura que en el verso 17, léanlo conmigo por favor, en el verso 17, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Lo que estamos leyendo acá es que este horno humeando y esta antorcha de fuego, hermano, que pasaba por entre los animales divididos, era la confirmación divina del pacto.
Este horno de fuego y este fuego encendido es el mismo fuego que vio Moisés en la zarza ardiendo. Es el mismo fuego que guió a los israelitas en el desierto. Es la presencia de Dios. Es el fuego del Espíritu Santo. Es Dios pasando por en medio de los animales. Mientras que Abraham dormía. Abraham no tuvo que pasar en medio de los animales. Fue Dios el que lo hizo. De la misma manera que nosotros no tuvimos que sufrir el fuego de la cruz, el fuego del infierno, es Cristo el que lo sufrió. Él es nuestro Señor Jesucristo, el que derramó su sangre en la cruz, sufrió el fuego de la ira de Dios. Abraham, hermano, está siendo acá objeto de un pacto en medio de su debilidad. Y Abraham estuvo dispuesto a obedecer, estuvo dispuesto a someterse a ese pacto. Y persistió. Ese fue otro efecto de la palabra, hermano, de la palabra de Dios en la vida de Abraham. Abraham persistió. Cuando él cortó los animales, tuvo que esperar. Aparte de todo, en ese momento en particular tuvo que esperar, aparte de que toda su vida fue una vida de espera. Porque eso es la vida de fe. Y eso es a lo que la palabra de Dios nos invita, que esperemos en Dios, en su palabra. Debemos esperar. En tu palabra he esperado, decía el salmista. Tu palabra esperaré. Hermanos, si en algo debes de esperar, no es en la palabra de los hombres. No es en que se mejoren las circunstancias, no es que alguien venga y te resuelva tus problemas, sino debes de esperar en Dios, en su palabra. Es su palabra. Las circunstancias cambian en esta tierra. Nosotros mismos cambiamos, la gente cambia. Aquellos que muchas veces eran nuestros mejores amigos, nuestros más cercanos, la gente que más nos quería, la gente en la que más confiábamos, es la que se nos vuelve atrás. Es la que probablemente más daño nos puede hacer. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, en Jehová esperaré. Con todo, el Señor me recogerá. En Él. Y Abraham, hermano, esperó. En este caso en particular, cortó los animales, puso los pedazos sangrantes de esos animales allí, y las aves de rapiña comenzaron a llegar, y Abraham ahuyentaba a las aves de rapiña esperando en Dios. Y Abraham se cansó y le entró un sueño enorme, pero esperó. Y Abraham se llenó de temor y cayó tiniebla sobre él, pero esperó. ¿Qué tiniebla puede venir sobre ti? ¿Qué cansancio puede venir sobre ti? ¿Qué ave de rapiña puede venir a querer dañar tu relación con Dios? A querer dañar tu fe en Dios. Pero debes de esperar, hermano. Debes de esperar. Este es un capítulo en el que la palabra de Dios le habla a Abraham. Pero fue un proceso intenso, profundo, porque así es, hermano. Para el verdadero creyente tiene que caminar por fe, en base a la palabra de Dios. Vivimos en un mundo caído, en un mundo mentiroso. Todo alrededor nuestro es mentira. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Tu corazón es engañoso y perverso. Hay creyentes o hay personas que dicen, no, yo eso jamás lo haría. No, yo eso sí no. Yo nunca haría eso. Sí lo harías. Tu corazón es perverso. Somos perversos y nuestro corazón es engañoso. Quizás tú te creas muy bueno, quizás tú te creas muy lleno de principios y probablemente los tienes principios, pero tú estás viviendo en un cuerpo de
promesa. En un mundo caído, tu corazón es mentiroso. Nuestra única esperanza, la única garantía de victoria es la palabra del Señor. Solo su palabra. No hay otra cosa más. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra a Abraham. Gracias por tu palabra, Señor, en su momento de temor, en su momento de incertidumbre, en su momento de impaciencia. Gracias por darle visión, Señor, a través de tu palabra. Y gracias porque tu palabra, Señor, produjo fe en él, así como la produce en nosotros, Padre. Gracias porque ese hombre obedeció a tu palabra. Sobre todo se sometió a ese pacto de sangre al cual también nosotros nos queremos someter, Señor. A la sangre preciosa que Cristo nuestro Señor derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la persistencia de este hombre, que era un verdadero creyente, como todo verdadero creyente, como nosotros queremos serlo, Señor, persistentes en la esperanza de tus promesas, Padre. Ayúdanos a persistir. Aunque vengan las aves de rapiña, Señor, aunque nos sobrecoja el cansancio, el sueño, aunque venga temor, aunque venga oscuridad, suceda lo que suceda, Padre, que esperemos en tu palabra. Enséñanos, guíanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos para tu gloria. Gracias, Señor. Amén.